Alejandra Vallejo Nájera, buenas noches. Pues muy buenas noches, Carlas. Llega la gente al desnudo, pero antes quiero que sepas que se te echó mucho de menos en el programa 1000. Gracias, yo también a vosotros. Porque estaban todos, Alejandra, todos. Solo faltaste todos. tú. Claro, estabais todos y yo escuchándoos de lejos y bueno, mandando todo tipo de bienaventuranzas y buenas vibras, que fue lo que sucedió, o sea que, es verdad. Que mi mensaje en la distancia os llegó bien. Mira, psicológicamente nos fue muy bien el otro día. Genial, sí. pues de eso se trata. Nos animó mucho. Y que además que los oyentes disfrutaron enormemente, que Por eso supuesto. se notó y lo sé, y fue un programa genial, Genial. Eso es lo importante. Muchas gracias, Alejandra. Bien. Oye, deduzco por el asunto que vas a abordar esta noche que has estado, no sé, en una exposición de arte abstracto. ¿Sí o no? Bueno, no exactamente, no de una forma tan reciente, pero a mí el arte me gusta un montón. Lo sé, y hemos hablado muchas veces de arte. Sí, vengo de una familia de artistas lo que entonces era contemporáneo, ahora ya no es tan contemporáneo. No tanto, claro. Pero sí me recuerdo en el Museo de Cuenca, pues cuando era muy pequeña, que la gente pasaba por ahí, me refiero al Museo de Arte Abstracto, sí. y los comentarios de los visitantes es reírse de las obras de arte que estaban viendo, bueno, pues colgadas en las paredes, con lo cual estoy muy familiarizada con lo difícil o el difícil acceso de las personas al arte emergente, vamos a llamarlo así, ya no tan contemporáneo, sino emergente. Entonces, yendo un poquito más allá, más del conocimiento o de la experiencia que una tenga o de la afición que una tenga a visitar museos y a ver artistas y a comentar muchas cosas con ellos, me gustaría explicar o exponer en este espacio qué le pasa a nuestro cerebro cuando nos enfrentamos al arte abstracto, al arte moderno, al arte emergente. Porque le pasan cosas, claro. Sí, y me refiero particularmente al abstracto que no figurativo, porque la reacción cerebral es diferente y de hecho la reacción corporal y la apertura de las personas hacia el arte figurativo, donde aparecen objetos identificables, o al arte abstracto es completamente distinta. De hecho, cuando le preguntas a las personas, ¿tú qué prefieres o cómo reaccionas mejor ante un cuadro clásico, barroco o del siglo XIX o este arte, pues no sé, o esta pintura emergente, todo el mundo prefiere lo otro, porque les resulta más fácil. Claro. ¿Y esto por qué? Bueno, pues casi siempre las respuestas vienen del campo externo al que estamos analizando. Me refiero particularmente de la neurociencia o los neurocientíficos. Hay un neurocientífico que además es psicólogo y además es médico, Eric Kandel, que gana el Premio Nobel de Medicina y de Psicología en el año 2000 porque estudia, bueno, debido a un célebre estudio que hizo sobre el cerebro de las serpientes marinas, fíjate tú qué cosa. ¿Pero qué me dices? Pero además, Kandel es un gran, admirador del arte contemporáneo, de la pintura contemporánea, y entonces ha hecho todo un tratado de nuestra reactividad, lo que le pasa a nuestro cerebro cuando nos enfrentamos a una pintura contemporánea, más que la escultura, la pintura. Y descubre varias cosas. Que, por ejemplo, nosotros no reaccionamos mal ante la música. Cualquier tipo de música nos invita a sensaciones y a comportamientos muy diferentes entre sí, pero no necesariamente de huida, como produce muchas veces el arte abstracto, porque con la música, con independencia de los ritmos o de las melodías o de los instrumentos involucrados, pues o podemos bailar o podemos simplemente canturrear la melodía, o podemos relajarnos o podemos incluso dormirnos. Hay muchos comportamientos que suscita la música. Sin embargo, el arte abstracto suscita casi siempre uno, que es el desconcierto. Fíjate... Y no depende de los conocimientos previos que tengas del arte, pues Alejandra. A lo mejor sí un poco, pero de entrada es algo que produce rechazo. Y esto lo va a manifestar una parte de nuestro organismo que reacciona como un termómetro ultra rápido a los estímulos exteriores. Es el tamaño de la pupila. La pupila se dilata o se encoge en función
función de los estímulos, de todo tipo de estímulos a los que se enfrenta, no solamente visuales. Es verdad que vemos una fotografía de una persona joven, bien parecida y ligera de ropa y la pupila se nos dilata. Si vemos una fotografía de una cucaracha, la pupila se nos contrae. Ajá. Si vemos una fotografía de esa misma cucaracha paseándose tranquilamente por el rostro de alguien que está dormido, se nos contrae todavía mucho más, aunque nuestro cerebro consciente sabe que no es una realidad, que simplemente es una fotografía. Y aún así nuestro sistema nervioso y la pupila lo va a manifestar externamente, reacciona inmediatamente. Lo mismo sucede con lo que oímos y también con lo que olemos y también con los sabores. La pupila se contrae cuando tomamos zumo de limón puro, tomamos, quinina, por ejemplo, o cualquier tipo de sabor o ácido o demasiado amargo, la pupila se contrae. Pues exactamente sucede cuando nos enfrentamos a un cuadro abstracto. O sea que podríamos poner una cámara en el cuadro mismo y podríamos saber las reacciones de la gente que lo ve. En función de cómo se le dilata o se le contrae ¡Qué la curioso! pupila. Efectivamente, ante un cuadro abstracto, la pupila, que es nuestro termómetro, del sistema nervioso que detecta un peligro, se contrae. Entonces, si la pupila se contrae porque detecta un peligro, ¿qué hay de peligroso en una obra abstracta? Pues nada, ¿no? Bueno, de entrada. Pues mira, cuando tú te vayas a enfrentar a cualquier tipo de obra artística, hay 4 parámetros en los que te tienes que fijar y obtendrás mucha mayor, pues consideración de lo que estás viendo. En primer lugar, hay que tener en cuenta el periodo histórico. No podemos valorar, una obra de los primitivos flamencos o del barroco o incluso del impresionismo con el criterio y los conocimientos que tenemos que hoy. Por lo tanto, hay que intentar ponerse en la época en el que y el contexto histórico en el que esta pintura fue pintada, ¿no? El segundo parámetro a tener en cuenta es la intención del artista, porque había artistas, por ejemplo, siglo XI, siglo XII, incluso un poquito posteriores, que lo que querían es simplemente dar un mensaje religioso. La gente no sabía leer, por lo tanto, lo que representaban, las figuras que se representaban, daban información a la gente de cómo se tenía que comportar para irse al cielo. A partir del Renacimiento, donde ya la preponderancia del hombre, digamos, que supera a la de Dios, o más bien la atención se va al hombre, pues lo que se retrata, la intención del artista era otra, es dar al hombre la sensación de que es un ser perfecto en su anatomía y, en fin, en sus formas. No me voy a extender sobre ello, pero bueno, la intención del artista. En tercer lugar, en eso que nos tenemos que fijar, es el contraste de luces y sombras. Y esto nos va a marcar muy bien la época de la pintura o de la obra que estamos viendo. En ausencia de sombras puede ser un tipo de elaboración artística muy primitiva, y luego a partir del barroco es precisamente las sombras donde tienen una preponderancia inmensa porque hacen que la figura adquiera una sensación tridimensional, ¿no? Y en cuarto lugar, lo que hay que valorar es la disposición geométrica dentro del lienzo, del espacio disponible. ¿Qué significa esto? Porque aquí es donde el arte abstracto va a incidir sobre todo. Dado que aparece la fotografía, los artistas dicen, yo ya no tiene para mí ningún sentido representar algo que se puede fotografiar. Luego voy a buscar la inquietud del observador. Yo voy a hacer un ejercicio intelectual y voy a hacer un ejercicio creativo espectacular, importante, porque no voy a representar nada representable y, sin embargo... Pero quiero llamar la atención, ¿no? Esto va a dejar al espectador pensando qué significa esto. Nuestro cerebro encoge la pupila en primer lugar porque detecta que no tiene respuesta para interpretar lo que está pasando. Ve algo extraño. Claro. Y el desafío del artista es, aunque esto no te resulte familiar, aunque no puedas contar una historia acerca de lo que estás viendo, aunque no sepas qué hacer con ello,
voy a intentar que te quedes conmigo el mayor tiempo posible. Enorme desafío porque cuando nuestro sistema nervioso dice esto no me gusta, puedo hacer dos cosas, o bien reírme de lo que estoy viendo para ridiculizarlo, con lo cual yo me defiendo de que lo que estoy viendo, como no lo puedo interpretar, bueno, es que es digno de juicio, digamos, peyorativo, o bien me puedo quedar absorto en lo que estoy viendo porque me gusta y no entiendo por qué. Aquí o si no, rechazo absoluto, ¿no? Indiferencia. O rechazo ¿no? absoluto o la técnica más habitual es la ridiculización. Esto lo podría hacer mi niño, no entiendo cómo esto vale el precio o tiene el precio que tiene o por qué está en un museo. Nuestra reactividad negativa suele suceder o bien con el arte abstracto o también con el minimalismo. El cerebro humano no está muy acostumbrado a la simplicidad absoluta. De hecho, en la sociedad actualmente tiene más fama aquella persona que se complica mucho la vida o que exhibe una vida complicada, de manera que es verdad que no estamos acostumbrados a lo simple, ¿no? Parece que lo simple no tiene tanta importancia. Bueno, pues el minimalismo en el arte le pasa exactamente lo mismo, no tiene tantos adeptos porque lo encuentran demasiado fácil o sin significado vibratorio, no me emociona, ¿no? En muchísimos casos, para mí menos es más, pero en fin. Bien, ante cualquier obra de arte, y vamos a hablar del arte abstracto, la pupila se nos encoge, inmediatamente el cerebro pasa a funcionar en dos aspectos, pero es curioso que es tanto en el artista como en el propio observador. El cerebro tiene dos tipos de pensamiento. Uno, que es el pensamiento automático, y otro que se llama el pensamiento operante. Ahora explicaré lo que significa cada uno. El pensamiento automático se pone en funcionamiento cuando a lo largo de los siglos hemos ido interpretando pues estímulos exteriores que le damos inmediatamente una respuesta lógica porque a lo largo de los siglos así ha funcionado. Por ejemplo, que cuando hay luz en la calle, pues esta luz viene del sol, por ejemplo. O si tú estás en tu habitación y estás viendo una manchita negra que además suena como el zumbido de un mosquito, inmediatamente tu cerebro sabe esto es un mosquito e inmediatamente se pone a elaborar lo que tienes que hacer para quitarte de en medio eso que resulta tan molesto. No te lo tienes que pensar demasiado. Sabes que ese zumbido responde al vuelo de un mosquito. Este es el pensamiento automático. El pensamiento elaborado sí que es objeto de conocimiento y de experiencia. Va a depender de cuántas veces tú te hayas enfrentado a una situación para poderla procesar de manera automática. Por lo tanto, es mucho más elaborado, ¿no? Lo que decíamos al principio. Es mucho más elaborado y gente más acostumbrada, ¿no? Claro, y necesitas una experiencia. Por ejemplo, tu pensamiento operante, que se llama operante, o más elaborado, es el que utilizas, y es un nivel cognitivo en la parte, digamos, del cerebro más desarrollada, es el que tú utilizas cada vez que te levantas o te despiertas por la noche porque necesitas ir al baño y no necesitas ni siquiera encender la luz porque conoces el camino, lo haces a salvo, tanto para ir como para volver, no te tropiezas con los muebles. De alguna manera tu cerebro tiene interpretada la colocación de los muebles y te permite operar, te permite funcionar de una forma segura. Este es el pensamiento operante, para lo cual necesitas un cierto conocimiento. Pero ¿qué pasa ante una obra de arte? Que no funciona ni uno ni otro. ¿Ah, no? No. Hay un tercero. Porque te enfrentas a algo que no tiene referencia alguna con objetos que ya conoces, las líneas, las manchas de color, los espacios en blanco entre unas manchas y otras, en caso de que lo haya, la disposición de los colores, forman un todo que no tiene para ti referencia alguna previa, que sería lo que pasaría con el pensamiento automático. O sea, automáticamente no sabes qué hacer con eso porque nunca antes has visto nada igual. Al mismo tiempo, el pensamiento operante tampoco funciona porque el pensamiento operante necesita de conocimiento previo. A no ser que hayas ido muchas veces a ver o a disfrutar del arte contemporáneo, hayas conocido a los artistas, hayas oído cuál es su intención, si es que hay alguna detrás, y entonces puedas simplemente
abrir tu mente, no intentando dar una historia o fabricar una historia con eso que estás viendo, sino decidirte a contemplarlo per se, decidiendo si esos colores, esa disposición de colores y líneas te resulta agradable o te resulta desagradable, porque muchas veces el arte contemporáneo, y en pintura particularmente, va buscando la vibración, digamos, incluso negativa del espectador que está viendo algo, que no entiende lo que es. Busca reacción aunque sea negativa. Puede buscar reacción, puede buscar reacción. Eso es lo que busca, generar un diálogo que vaya más allá de la mera contemplación, no en otros casos, pintores más líricos, aun siendo abstractos, pues lo que van buscando es el sosiego del espectador que no entiende lo que está pasando ahí delante, pero simplemente se deleita contemplándolo. Pues esto es lo que nos pasa ante un cuadro abstracto. Yo propongo a las personas que se abran a disfrutarlo, que hay un trabajo muy grande y muy importante de los artistas, que no son unos cantamañanas, que se han trabajado mucho previamente, porque de hecho casi todos los artistas empiezan pintando arte figurativo, o sea, con figuras más bien académicas, prácticamente todos, y poco a poco van eliminando aquello que ellos consideran superfluo, porque no añade nada, porque ya la vida te lo enseña, y van buscando tu reacción a favor o en contra, en cualquier caso tu reacción, para darte algo más. Bueno, pero en cualquier caso, para buscar esa reacción, ¿tú aconsejas también que haya un conocimiento previo? Que haya información, que busquemos información sobre ese cuadro, sobre ese artista, para ir un poquito preparados, no partir de cero? Es evidente que cuanto más conozcamos algo, más lo amamos. No se puede amar algo que no se conoce, es difícil hacerlo, porque además nuestro sistema nervioso se va a poner a la defensiva, se va a cerrar la pupila. Se trata de que la pupila se abra, y abriendo la pupila se abra la capacidad de disfrute, la confianza y una evaluación o un criterio mucho más abierto y más acertado. Cuantas más veces te expongas a estímulos parecidos, pues mucho más los puedes disfrutar. Pero tal vez el proceso debería ser incluso como los propios artistas, ¿no? Empezar con arte figurativo y poquito a poco, ¿verdad? Pues mira, ir adaptándose. El psicólogo médico premio Nobel en el año 2000, que he mencionado antes, que se llama Eric Kandel, dice una cosa muy curiosa, y por cierto yo le he copiado en esto. Él dice que cada vez que se enfrenta a una obra de arte, siendo un gran conocedor y un gran aficionado, cuando se trata de arte abstracto, no tiene ni idea de lo que se va a encontrar. No tiene la intención previa de psicoanalizar ese cuadro, y sin embargo se presenta a él como si se tratara de la escena de un crimen. Igual que la policía tiene unos procesos para ir dilucidando pequeños ingredientes, pequeños elementos que finalmente les ayuda a entender lo que ha sucedido ahí, a entender la historia que hay detrás. Él cuenta, o sea, Eric Kandel cuenta, que cuando ve un cuadro intenta ponerse en la mente de un criminólogo para saber cómo entender eso que está viendo ahí enfrente. Bueno, cabría preguntarse también si todos estamos preparados para el arte en general. Yo creo que en cuanto lo vives, yo creo que cuando lo vives como una aventura, porque evidentemente es algo que tiene mucho valor, los entendidos han pasado por ese proceso, nos lo ponen fácil desde el momento que un cuadro, aunque no lo entendamos, está en un museo, señal de que algo tiene. Pues abrirte a descubrirlo forma parte de la aventura de esta vida. Pues nos vamos a lanzar, Alejandra, en masa. Eso espero. Toda la gente al desnudo. Alejandra Vallejo Nájera, hasta la semana que viene. Ya mismo. Un beso. Adiós. Adiós.